En agosto de 1975, una tormenta extraordinaria se estacionó sobre la provincia china de Henan y descargó lluvias con una persistencia que superó todos los cálculos conocidos. La presa de Banqiao, orgullo de la ingeniería hidráulica, comenzó a trabajar en zona roja. Los vertederos rugían sin descanso, el oleaje golpeaba la coronación y las crestas de agua saltaban por encima del borde como si la represa se hubiese convertido en costa marina. Las comunicaciones intermitentes, entre truenos y apagones, volvían inciertas las órdenes. Llegar tarde a la instrucción de abrir compuertas podía convertir la prevención en amenaza. La noche ocultó filtraciones, debilitó taludes auxiliares y permitió que grietas incipientes se transformaran en fracturas. Un ruido grave, semejante a un rodar lejano bajo tierra, fue la antesala del colapso. La salida de agua no fue un hilo, sino un frente ancho e implacable. El torrente arrasó diques secundarios, postes eléctricos, casas y caminos, y convirtió la planicie en un espejo tembloroso donde nada quedaba en su sitio. Familias improvisaron embarcaciones con puertas arrancadas y bidones. Animales sueltos siguieron la corriente. Las pocas radios que sobrevivían pidieron auxilio en medio de la tormenta. Al amanecer, el valle entero se había transformado en un mar interior y los pueblos parecían archipiélagos aislados. La cadena de presas aguas arriba y aguas abajo funcionó como una orquesta desafinada. Cuando una decidió aliviar su carga tarde, la otra ya estaba comprometida por niveles en ascenso. El barro escondía fisuras pequeñas que se agrandaban con la presión constante. Reparar durante la tormenta era imposible. La única opción era preparar a la gente para huir hacia zonas altas. Sin embargo, las señales de alarma no siempre llegaron. En muchos pueblos, el aviso real fue el bramido del agua en la distancia, una nota grave que se transformó en muro antes de que las sirenas pudieran sonar. Aún así, cuadrillas sostuvieron linternas hasta que la corriente las apagó y midieron niveles hasta el último instante útil, porque cada centímetro contaba cuando la coronación estaba a punto de rendirse. La cresta principal, al romper diques menores, inventó nuevos cauces. En una sola noche, los mapas quedaron viejos, y el amanecer obligó a redibujar rutas sobre las huellas que el agua había dejado. Los caminos conocidos desaparecieron bajo láminas que ocultaban zanjas, piedras y escombros. En refugios improvisados, la solidaridad ordenó cocinas con leña húmeda, compartió mantas y organizó listas para registrar quién había sobrevivido y quién necesitaba medicinas. Muchos perdieron cosechas y animales, pero también nacieron acuerdos nuevos. Si el agua subía, los graneros se abrían y las rutas se compartían como si el valle entero fuera una sola casa. Soldados y brigadas locales intentaron reforzar taludes con sacos de arena, mientras radioaficionados, con antenas mojadas, mantenían comunicación básica y señalaban los puntos de refugio. Agricultores aportaron su conocimiento práctico para leer las corrientes, y maestros convirtieron pizarras en mapas de evacuación, marcando nombres y contando cabezas para no dejar a nadie atrás. Esa cooperación espontánea fue el único dique que resistió toda la noche. Hubo órdenes contradictorias, con puertas abiertas a destiempo y llamadas que no encontraban receptor. La simultaneidad del peligro mostró la fragilidad de protocolos que no habían sido ensayados de manera conjunta. Pequeños puentes se deshicieron como fichas de dominó y bloquearon cauces secundarios, elevando aún más la lámina de agua. Caravanas con arroz, leña y medicinas quedaron varadas en el barro y hubo que descargar a hombros lo esencial. Las escuelas en colinas sirvieron a la vez como centros de enlace, depósitos y hospitales improvisados. El segundo amanecer trajo un respiro, aunque el caudal seguía fuerte. Helicópteros militares llegaron con cuerdas y altavoces. La coordinación, precaria en las primeras horas, mejoró con rutas aéreas que unieron islas humanas. Los cuadernos mojados de los ingenieros registraban niveles imposibles y croquis de emergencia. Allí quedó escrito donde se dieron primero los taludes, qué coronaciones fueron sobrepasadas y cómo los vertederos quedaron cortos frente a la magnitud de la tormenta. Cuando la corriente por fin perdió ímpetu, el paisaje era irreconocible.
Las calles quedaron convertidas en canales y los campos en estanques. BANQIAO dejó de ser un muro de concreto para convertirse en una lección abierta, que apenas comenzaba a escribirse con la retirada lenta del agua y el recuento doloroso de ausencias. La respuesta combinó soldados, ingenieros y aldeanos que conocían cada curva del río. Se rescató con canoas hechas de puertas y bidones, con carretas usadas como ambulancias y con tablas tendidas sobre zanjas convertidas en canales. Durante las primeras 48 horas, abrieron corredores de barro para que la ayuda entrara donde la carretera había desaparecido. A veces, una cuerda tensa entre dos casas era el único puente. El balance inicial destapó fallas de sistema, curvas de operación poco severas, mantenimiento desigual y una cultura que evitaba escalar alertas por miedo a sanciones. Las universidades y las agencias del agua empezaron a simular tormentas extremas de larga duración. Los modelos forzaron escenarios impensados y ayudaron a redefinir holguras. Se instrumentaron niveles con sensores redundantes y se planearon evacuaciones con rutas alternativas y mensajería paralela. Si falla el cable, queda la antena. Si falla la antena, el mensajero. La coordinación entre presas adoptó protocolos de apertura por secuencia. Si una alivia, las otras lo saben en minutos y responden sin titubeo. Nuevos mapas de inundación desaconsejaron asentamientos en corredores de velocidad y en depresiones que funcionaban como embudos. Donde no era posible reubicar, se diseñaron anillos de tierra, taludes con vegetación y caminos elevados para garantizar salida. Las escuelas ensayaron rutas hacia lomadas seguras y sumaron canciones y carteles visibles aún sin electricidad. Programas comunitarios integraron saber local, rocas que nunca se cubren, recodos que pierden remolino, olores que anticipan la crecida. El relato humano quedó en cuadernos y memoria. Operadores sosteniendo radios bajo aguacero, maestras haciendo listas a la luz de una vela, ancianos abriendo graneros para salvar semillas. Hubo discusiones sobre reubicar viviendas, liberar corredores del río y costos de mover una vida unos metros más arriba. El plan posterior respondió con un principio simple: los lugares de energía máxima del flujo se reservan para el agua, y la ciudad se organiza en torno a esa verdad incómoda. Se instalaron compuertas con maniobra remota y respaldo energético independiente. Se blindaron tableros con carcasas estancas. Las reglas de explotación se volvieron más conservadoras durante monzones. Se adoptó un margen que obliga a aliviar antes cuando las lluvias encadenadas superan umbrales. En paralelo, se modernizaron vertederos, se añadieron disipadores y se reforzaron taludes. La coordinación dejó de ser un hilo único. Cada presa opera con canales redundantes para avisar y confirmar. El protocolo exige comprobación cruzada, mensaje, eco y verificación con tiempos máximos de respuesta. Si una señal falla, el sistema no se queda mudo. Ese cambio organizacional vino acompañado de cultura, ejercicios trimestrales con participación de aldeas, brigadas mixtas de campesinos, soldados y técnicos, y simulacros nocturnos que practican lo que antes faltó. Una cuenca, un sistema pasó de lema a rutina. Mapas de velocidad y profundidad mostraron dónde la energía del flujo fue mayor. Esos corredores se reservaron como parques de inundación que son canchas y ferias en estación seca y amortiguadores durante las crecidas. Las rutas de evacuación se marcaron con postes visibles a distancia, pintados con franjas que señalan alturas históricas de agua. Talleres públicos explicaron por qué abrir compuertas a tiempo cuida a todos y por qué el rebalse violento multiplica daños. El conocimiento técnico incorporó a los vecinos como piezas del sistema. Un río no se gobierna solo con hormigón, sino con acuerdos claros, cómo y cuándo se avisa, quién decide y quién ayuda a quién. Radios comunitarias recibieron guiones simples. Líderes barriales aprendieron a leer tablas de color y a comunicar sin ambigüedad. Hospitales rurales definieron circuitos limpios para agua y residuos. Almacenes de grano reservaron cupos de emergencia para hogares aislados. Algunos cambios son silenciosos: drenajes destapados, zanjas en su trazo original, puentes con pilas más delgadas que dejan pasar troncos.
Otros son visibles, taludes vegetados que desaceleran el agua, sirenas solares elevadas y carteles hacia el punto alto más cercano. En conjunto forman una red que no promete invulnerabilidad, pero sin margen de maniobra. El suceso se convirtió en una disciplina: calcular, comunicar, ensayar, entender que ninguna presa es invencible y que una cuenca coordinada convierte la inevitabilidad en pérdida limitada. De aquella tormenta quedaron cicatrices y un manual en revisión, protocolos más severos, sensores repetidos, conversaciones con la comunidad y un compromiso para que la próxima lluvia extraordinaria encuentre a todos en su sitio. Si disfrutas conocer sucesos que marcaron la historia y dejaron aprendizajes para el presente, suscríbete y acompáñanos en las próximas entregas.